Saludos a todos, bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo episodio de La Verdad Podcast. Continuamos con el episodio que dejamos abierto la semana pasada sobre El Señor de los Anillos. Padre, ya entramos hoy ya más en materia. Pache, sí. Bienvenido, perdón. Gracias, gracias. Yo pensé que estaba pintado la pared aquí, pero bueno. Padre, vamos a definir a toda esa gente. Sí, vamos a entrar. Definir cada uno de ellos. ¿Cuál es su papel? ¿A quién pudiéramos compararlo? No sé, dentro de esta situación. Porque usted dijo demasiados nombres raros. ¿Cuáles son los paralelismos que podríamos hacer entre esos personajes? Teóricamente, pues bueno, vamos a precisar un poco algunos personajes para poder entender el contexto antes de entrar en la historia propiamente dicha. Luego ahí aparece una serie de personajes. Uno de ellos importante es Gandalf. ¿Quién es Gandalf? Bueno, Gandalf que vive un montón de años, porque Gandalf aparece en la segunda edad y está en todo lo que es la tercera edad, el Señor de los Anillos, y al final regresa a Valinor. Gandalf forma parte de los Istari, que son cinco personajes que provienen del mundo celeste y que han sido enviados a la Tierra para ayudar y asesorar a los habitantes de la Tierra Media. Conocemos a tres de ellos. Conocemos a Gandalf, tenemos a Saruman y a Radagast. Los otros dos no aparecen en la historia. Pues que era Miguel, Rafael y... Radagast, sabemos que es el amigo de los animales y de que aparecen en unos episodios en marginales, pero de alguna manera los dos más importantes son Saruman y Gandalf. Saruman, digamos, es el jefe de la expedición de los Istari. Pero tiene una característica. Saruman se ha instalado en la torre de Isengard. Se ha instalado allí y de alguna manera al instalarse se ha corrompido. Porque Saruman ha querido, los Istari están intentando defender a los habitantes de la Tierra Media contra el enemigo. Entonces Saruman, investigando las tácticas del enemigo, ha investigado tanto, se ha metido tanto que ha caído en poder del enemigo. Es por tanto un Istari que se ha corrompido. En cambio, Gandalf es uno que está siempre de aquí para allá, no para en ningún sitio, va viajando por todas partes, investigando, averiguando si el enemigo está despertando en algún lugar, qué es lo que está pasando aquí. Por tanto, digamos así, podemos llamarlo de alguna manera, es el misionero itinerante que se preocupa por sus ovejas, se preocupa por todo el mundo, se preocupa por los enanos, se preocupa por los elfos, se preocupa por los hobbits, se preocupa por los hombres. De alguna manera hace presente lo que es, por decirlo de alguna manera, la jerarquía de la Iglesia, que es el buen pastor, podemos llamarlo así, el buen pastor que vela por sus ovejas. Por eso se le llama, Saruman es el blanco, tiene el color blanco, es el signo de la dignidad. Gandalf es el gris, que sería el segundo digamos así, en la importancia. De hecho, Saruman es el jefe de la expedición de los Istaris. Y Radagast es el pardo, en fin, el pardo de alguna manera hace reflejo a Francisco de Asís, el amigo de la naturaleza, etcétera. Bien, por tanto, ese sería, Gandalf es una especie de... ¿cómo llamarlo? De ángel venido a ayudar a los hombres en lucha contra el enemigo. Por eso es conocido como un señor anciano de larga barba con un sombrero de pico, un señor que hace malabarismo con fuegos artificiales, pero que es amigo de todo el mundo, pero el que está investigando y averiguando por todas partes. Esto, por tanto, es Gandalf. Otro personaje importante es Aragorn. ¿Quién es Aragorn? Aragorn es el descendiente de los últimos reyes en Gondor. Para entender un poco esto, en la segunda edad los hombres contribuyeron a la derrota del Señor Oscuro, del primer Señor Oscuro, de Melkor, y por tanto fueron premiados con un reino, el reino de Númenor, donde tiene una larga vida, etcétera, etcétera. Este reino de Númenor, con el tiempo, después de años y siglos, se fue corrompiendo precisamente por las insinuaciones de Sauron.
De forma que un día se rebelaron contra los Valar y por eso fue destruido. Númenor fue destruido, pero los pocos fieles que quedaron emigraron y fundaron dos reinos. Uno en el norte, Arnor, otro en el sur, Gondor. Pero el reino del norte de Arnor fue destruido por Sauron y sus secuaces. Y entonces fueron al exilio y se convirtieron en personajes marginales, montaraces. Pero la línea sucesoria se mantuvo, porque eran los reyes legítimos. De hecho, en el sur, Gondor, ahí no había rey, sino que había un senescal, que era, como digamos, el primer ministro del rey, esperando que el rey retornara. Pero el siguiente regidor del rey, después de mucho tiempo, era Aragorn, era el legítimo descendiente de los reyes de Númenor. Pero este es un montaraz, es una persona que está vigilando, de hecho está constantemente recorriendo las fronteras, también vigilando al enemigo, es amigo íntimo de Gandalf, porque los dos hacen presente la vigilancia, la lucha contra el enemigo. Eso es diferente a quien se instala. Exactamente. ¿verdad? Este no está instalado. Estos están constantemente de aquí para allá. Moviéndose. Ya vimos en el episodio de la Torre de Babel lo que significa instalarse. Exacto. ¿Verdad? Que se instala, se corrompe. Porque si te instalas, te quedas aquí en esta tierra, entonces ya olvidas que existe una dimensión trascendente, y entonces lo único que tienes aquí es esta tierra. Tienes Todo lo contrario, intenta y viene la tentación, exactamente, de querer construir la felicidad aquí. Una torre. Lo de la Torre de Babel. Sí, por eso no es casualidad de que Saruman esté instalado en la torre de Isengard. Y que en una torre precisa. Sauron tiene otra torre. Las dos torres. Son dos torres que están... que de una torre a otra torre, Saruman quiere investigar a Sauron, pero al investigarlo cae bajo la influencia de Sauron y acabará convirtiéndose en una especie de competidor, porque Saruman querrá convertirse en el próximo señor, y por eso busca el anillo y quiere conseguir el anillo, pero no se da cuenta de que está siendo utilizado por Sauron. Bien, por tanto, estos personajes. Entonces, Aragorn es... Me acuerdo siempre de... Estamos hablando de cuando yo estudiaba en el Politécnico Loyola, que me dieron el primer retiro que recibí con los jesuitas. Un padre sumamente santo, el padre Benigno Juanes. Luego fue conocido aquí porque fue de los que llevó adelante la renovación carismática. Era un hombre sabio, sumamente sabio, pero más santo que sabio. Entonces yo estaba y le preguntaba, padre, pero si un cristiano va a un burdel y allá intenta convencer a las prostitutas y a la gente que está allí, ¿usted no piensa que esa gente pudieran convertirse, cuestiones de eso? Dice, bueno, que eso depende de qué convertido usted. No, padre, pero alguien que ya haya escuchado. Y entonces agarra y dice, sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque tú puedes meterte allí y puedes pensar, yo voy a convertir, o puede pasarte lo contrario. Pero si uno tiene fe de verdad, dice, sí, lo que pasa es que si a veces hay una persona que dice, vamos a ponerte a prueba, y entonces, como tú tienes buena salud, te vamos a meter una cuchillada por ahí en el estómago para ver. O sea que sí, hay sitios en los que uno no puede meterse. No puede estar investigando ciertas cosas. Mire, esto ha pasado, la salud para hacer. Esto ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia. Yo recuerdo un episodio de los famosos curas obreros en Francia, que de cómo traer a la Iglesia al mundo obrero, que está prácticamente desde tiempo alejado de la Iglesia. Entonces hubo una corriente en Francia llamada los curas obreros, que luego se extendió a otros lugares. En España también creo sí, que exactamente, que se metieron en las fábricas para trabajar como obreros e intentar llevar el Evangelio a esos lugares. ¿Qué ocurrió? Que en lugar de llevar el Evangelio, en lugar de catequizar, ellos fueron catequizados y la mayoría se hicieron comunistas.
que es lo que ha pasado, por ejemplo, en la famosa teología de la liberación, Sí. Que intentando llevar el Evangelio, sin embargo, han acabado siendo catequizados por la teología marxista. De hecho, el Papa en un momento determinado suspendió la experiencia de los curas obreros porque en lugar de una cosa había pasado lo contrario. Porque con eso hay que ir con mucho cuidado. Y ahí tenemos en América la triste experiencia de curas que han fundado guerrillas. Por ejemplo, el fundador del ELN colombiano era un sacerdote español, misionero allí en Colombia, que viendo la injusticia pensó que la injusticia se resolvía con las armas, ¿no? Interesante, porque seguro usted habla de Camilo Torres. O Camilo Torres, Sí. Es otro caso. Que yo... Tuvo mucha influencia aquí, los corecatos. Era Sí, los comité revolucionario Camilo Torres. Iba a decir eso, o sea, cuando yo entré a la UAS, estoy hablando de mi tiempo de estudiante, Sí. yo entré a la UAS, yo como que había que decidirse por algún grupo, ¿verdad? Y de hecho en las elecciones había que votar por un grupo, y había un grupo que a mí me llamaba la atención, que era el BRUC, Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, ¿verdad? Que pertenecía precisamente a los corecatos. Que tenía de todo menos cristiano. Bueno, En el fondo. tenía el nombre, tú ves. Sí. Entonces, ese es el caso, porque es gente con muy buena intención, pero que al final termina haciendo lo contrario de lo que fue a hacer. A Ernesto Cardenal le fue muy mal en Nicaragua, a Lugo, el obispo. Sí. Bastante mal. Y mira lo que ha pasado con todos estos sacerdotes nicaragüenses que apoyan la revolución. ¿Qué ha pasado ahora? La revolución se los ha comido a todos. Ortega estudió, fue ayudado por la universidad jesuita que hay en Nicaragua. Exacto. Y lo primero que ha hecho ha sido expulsar a los jesuitas y quedarse con eso. Ernesto Cardenal era uno de ellos. Sí. De hecho, era un sacerdote jesuita. Hay que tener en cuenta una cosa, que la injusticia no se resuelve con la violencia. Por tanto, todos esos grupos guerrilleros que han surgido para intentar establecer la justicia es un fracaso, porque el mal no se resuelve con el mal. La injusticia solamente se resuelve con el amor, que es la instancia superior. Porque cuando hay una situación, ayer justamente, o antes de ayer, estaba hablando de una persona que ha escrito un libro interesante, se llama Evidencias científicas de la existencia de Dios. Y hablaba desde las matemáticas, de cómo hay verdades que son indemostrables en un nivel. Hay que acudir a un nivel superior, porque en ese nivel son indemostrables. Y para entender un poco, no trata de esa verdad, sino de, por ejemplo, situaciones, paradojas que no se pueden resolver, que aquí hay un nivel superior. Decía, por ejemplo, y eso lo decía un niño, dice, y mi hijo precisamente de 11 años, cuando yo le hablaba de esto, dice, hombre, esto es como Pinocho. Por ejemplo, si Pinocho dice, me va a crecer la nariz, ¿qué pasa? Si le crece la nariz, ¿qué pasa? Entonces, él ha dicho la verdad, que le va a crecer la nariz, no tendría que haberle crecido la nariz. Pero si no le crece la nariz, ha dicho una mentira, y entonces tendría que haberle crecido la nariz. ¿Cómo se resuelve esto? Esto en la lógica ahí no se puede resolver, con la razón no se puede resolver. He ponido otro caso en el Quijote, cuando Sancho Panza lo nombran gobernador de la ínsula Barataria para reírse de él, le proponen una cuestión. Mire, él está juzgando y dice, mire, señor, tenemos aquí en la ciudad hay un puente y al final del puente hay una horca. Todo aquel que cruza el puente se le pregunta a dónde va. Si dice la verdad, se le deja pasar. Si dice una mentira, se le ahorca. Pues bien, el otro día vino un señor y le preguntamos, ¿usted a dónde va? Y dice, a que me cuelguen en esta horca. ¿Qué hacemos entonces? Si le colgamos en la horca, ha dicho la verdad, y entonces estamos colgando a un inocente. Si no le colgamos, ha dicho una mentira, entonces hemos dejado pasar a un mentiroso. Sí. ¿Qué hacemos ahí? Y entonces Sancho dirá, mi señor Don Quijote me dice que cuando la justicia no hay forma de aclararse, tenemos que acudir a un nivel superior, al de la misericordia. Por tanto, usemos de misericordia, dejémosle pasar, porque es mejor dejar pasar a un culpable que no ajusticiar a un inocente. Exacto. Entonces, la misericordia, un nivel superior, resuelve este dilema. Sí. Pero hay verdades que son verdades que no se pueden demostrar.
Él acudía también a la existencia de Dios, que es una verdad que no se puede demostrar desde la evidencia científica, porque hay que acudir a nivel superior, porque la evidencia científica y no tiene argumentos para eso. El otro día oí que la persona, ahora no me acuerdo ninguno de los dos nombres, que fue el científico que fue el primero que le puso el nombre de Big Bang a la teoría del espacio universal. Fred Hoyle. Ok, Fred Hoyle, sí. Al final él mismo decía que el que haya una célula que se haya formado, la probabilidad es 1 entre 10 a la 40. Sí. ¿Okay? Entonces decía que eso es como en un cementerio de chatarra, de aviones, que pase un tornado y al final del tornado quede un 747 ensamblado. Listo para volar. Listo para volar. Con gasolina. Esa es la probabilidad. Matemática. Sí, Fred Hoyle al final se convirtió, el ateo gnóstico al final se dio creyente. También, que se había convertido. Sí, porque la mayoría de los científicos, aparentemente cuando me preguntan, los científicos la mayoría son ateos, ¿no? En absoluto. Los científicos serios, la mayoría son creyentes, no necesariamente católicos, pero son teístas o creyentes. De hecho, premios Nobel. De hecho, en una estadística, los premios Nobel de ciencias, menos del 10% son ateos. Los demás, todos creyentes. En cambio, de los premios Nobel de literatura, más del 40% son ateos. El ateísmo es propio de las letras, no de las ciencias. Porque, sin embargo, el premio Nobel de este año, un sueco, se convirtió al catolicismo. Lo que usted decía cuando... El premio Nobel de este año en literatura. Padre. Sí, cuando veíamos lo del universo y todo lo que usted decía, que un poco de ciencia te aleja de Dios, pero que mucha ciencia te acerca a Él. Sí, porque por eso, la ciencia y Dios es lo mismo. Dios es el que ha dado la ciencia. Exacto. O sea que no puede haber... Bueno, pero nos estamos alejando un poco. Nos estamos alejando, sí. Estamos hablando de... Pero nos acercamos a otra cosa. Sí, otra cosa, no importa. Debemos de los personajes de Aragón que hemos visto. Hay otros personajes que aparecen allí, son los elfos. ¿Quiénes son los elfos? Los elfos son, en la mitología de Tolkien, son los primeros nacidos, los primeros que surgieron, que nacieron, que creó Eru. De alguna manera, los elfos en este momento están de capa caída. El mundo de los elfos está desapareciendo. Han sido muy importantes durante la primera edad, durante la segunda edad. Aquí habría que hablar de los tres grupos de los elfos, que hay varios grupos, los Noldor, Estos son la cristiandad. Sí, entonces estos elfos de alguna manera reflejan lo que es la cristiandad, que en ese momento está desapareciendo, porque de hecho los elfos están emigrando, quedan pocos, y para dar lugar al mundo de los hombres, que veremos que el mundo de los hombres están rodeados de enemigos, como es la Iglesia en los momentos que estamos viendo, porque Tolkien de alguna manera es también profético. Él veía la situación de la Iglesia, él vivió en los años 50, murió el año 73, si no recuerdo mal. Él veía un poco que lo que es la cristiandad está desapareciendo, como de hecho está ocurriendo la mayor parte de los países antiguos cristianos, muchos de ellos están alejándose de la fe. Entonces la iglesia está desapareciendo y está surgiendo una iglesia que es más pequeña, más pobre, pero que está llamada a ser más auténtica, porque la iglesia se fortalece en las pruebas, en la persecución. Tanto los elfos de alguna manera hacen presente lo que es la cristiandad, que van dejando lugar al mundo de los hombres, de la iglesia, digamos, presente en este momento. Otro grupo que aparece son los enanos. Es otra creación. El Tolkien nos explica el origen de los enanos, que no vamos a entrar aquí en la cuestión, porque veo que esto es... Tolkien ha hecho todo una... No tiene que ver con estatura. Eso, ¿verdad? No tiene que ver con estatura, ¿no? Bueno, ya. De alguna manera... En el trabajo había uno que le decíamos Elena. De alguna manera los enanos hacen presente lo que es al pueblo judío, al pueblo de Israel. De alguna manera. De hecho, los enanos están en pugna con los elfos porque han tenido roces históricos y problemas, y han tenido muchos problemas con ellos. Y en un caso típico de Gimli, que va a estar siempre acompañado con Legolas, o sea, un enano y un elfo, que a principio son enemigos irreconciliables, que luego acabarán siendo amigos íntimos. Y hay un episodio cuando el grupo se encuentra con Galadriel, que es una reina, digamos, elfa, que de alguna manera hace presente lo que es la Virgen,
que el enano Gimli queda prendado de esta mujer. Y al final quedará, es el que la defiende del mundo de los elfos a los que él aborrece, pero sin embargo con Galadriel ahí no hay quien se la quite, él la defiende a capa y espada. De alguna manera que la Virgen María es la que atrae al mundo, a todo el mundo, lo que unifica la cristiandad con el mundo judío, que están llamados a entenderse y a hacerse unos. Y eso es lo que gran señal apareció en el cielo. Bien, estos son, y por último tenemos los hobbits. El grupo de los hobbits, que es el primer grupo que, digamos, que Tolkien imaginó, porque recordemos que la primera obra que él escribió fue El Hobbit, justamente, que era un cuento. Él dice que ¿cómo se le ocurrió este cuento? Simplemente para a sus hijos, antes de dormir, les contaba un cuento. Entonces les ocurrió empezar a contar este cuento que lo fue inventando él poco a poco. Los hobbits son personajes humildes, frades pequeños, pero justamente de esos personajes pequeños, despreciados por todo el mundo, es donde va a salir, digamos, la fuerza y lo que van a tener el peso importante en toda esta historia, porque son los pequeños. Dios actúa a través de los pequeños. Bien, estos son por tanto un poco los personajes. Y hemos hablado un poco de los orcos, lo hablamos el otro día. Los orcos son personas que han caído, o bien elfos, o bien hombres que han caído bajo el influjo de Sauron. Y por tanto están esclavizados por Sauron, son sus siervos que trabajan a golpe de látigo, o sea, no, sino porque están forzados. Digamos, están dominados, están forjados, no son libres. Bien, estos son por tanto los principales personajes que aparecen en toda esta historia que se ha inventado Tolkien. Bien, entonces, conociendo los personajes, vamos a ver un poco en qué consiste la historia. Hay otro personaje tan importante que es Gollum. ¿Quién es Gollum? Bueno, para entender lo que es Gollum, tenemos que remontarnos un poco a la primera guerra del anillo, cuando le cortaron el dedo a Sauron y le cayó el anillo y perdió su poder. Bien, este anillo lo recogió el sucesor del rey de los hombres, no me viene ahora el nombre, pero no importa. Entonces le pidieron, aprovecha ahora, destruir el anillo. Ya hemos conquistado y hemos destruido el poder de Mordor, está aquí cerca el monte del destino, destruye el anillo. Pero no quiere destruir, sino que lo quiere utilizar, lo que usa para sí, ese poder, porque es el poder que tiene el anillo. El anillo te seduce, el anillo te engaña, te dice que con eso tienes un poder que no tienen los demás, puedes hacerte invisible, puedes ocultarte de los demás, puedes escapar del sufrimiento. Es la tentación que tiene el anillo. El anillo te permite escapar del sufrimiento, pero a costa de entrar en un sufrimiento peor, y cada vez más esclavo del anillo. Entonces, por eso el anillo tiene su propia dinámica. Entonces, se queda con el anillo en lugar de destruirlo. Pero el anillo le traiciona, porque viajando hacia el norte, hacia el reino de Arnor, vemos que hay dos reinos, uno al sur, Gondor, otro al norte, Arnor, y este es el mismo rey. Entonces, el rey va, a sus predios del norte. Pero cae en una emboscada de orcos, y en esta emboscada el rey intenta escapar lanzándose al río, el río Anduin, es un río grande, pero el anillo le traiciona, se le cae del dedo, y al caerse del dedo es visible, entonces los orcos lo matan a flechazos. Pero el anillo ha quedado en el río, y ahí nadie sabe que lo lleva, ni sabe dónde está, y durante siglos y siglos el anillo ha quedado oculto allí en el río. Muchos siglos después hay dos hobbits, Sméagol y otro amigo suyo, que no recuerdo en este momento el nombre, que están pescando en el río. Y en eso el amigo consigue un pez que es bastante grande, y trabajando con el anillo, cae de la barca, cae al río. Y al caer al río, en el fondo ve algo que brilla y descubre que hay un anillo. Y qué bonito. Coge el anillo y se lo lleva. Y cuando sale a flote, Sméagol, oye, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te has caído? Tal. Y, oye, ¿qué llevas ahí en la mano? No, mira, es una cosa que me he encontrado yo ahí en el río. Dice, dámelo, hoy es mi cumpleaños, ¿por qué no me lo das? Dice, no, hombre, lo he encontrado yo. Entonces
pelean por el anillo, Sméagol mata a su amigo y se queda con el anillo. Y entonces este anillo, entonces él se queda con el anillo, pero este anillo va poco a poco tomando posesión de él, porque se ha convertido en un asesino. Entonces va a ser un poco rechazado por la comunidad de los hobbits. Se queda cada vez más marginal, más marginado, y irá apartándose de la sociedad y acabará en una cueva dominado totalmente por el anillo, que lo va poco a poco transformando en lo que va a convertirse en un Gollum, un ser totalmente atrapado por el anillo, que no puede escapar de él. O sea, es mi tesoro, y por tanto él buscará siempre a lo largo de toda la historia volver a conseguir el anillo, porque llega un momento en que lo va a perder. Y para entender eso tenemos que remontarnos a la primera obra de Tolkien, que es El Hobbit. Recordemos, aquellos que hayan leído El Hobbit o hayan visto también la trilogía del Hobbit, como el tío del Frodo, que será el protagonista del Señor de los Anillos, ¿cómo le llaman el tío? No me acuerdo en este momento. Bueno, bien, no recuerdo ahora. Que entra en una expedición movido por Gandalf, en una expedición de enanos que quieren recuperar su reino perdido. Pero aquí una cosa nos lleva a otra, ¿no? Porque los enanos son orfebres que han excavado en la tierra y han construido un imperio inmenso subterráneo, pero hay un dragón que ha destruido este reino. Y este dragón ocupa este lugar donde hay riquezas inmensas. Entonces los enanos intentan recuperar este reino matando al dragón, para intentar matar al dragón. Y llevan como compañero, digamos, uno más pequeño, que puede ser Gandalf lo presenta como el que se puede colar por las rendijas y por tanto puede ayudarles, al tío de Frodo. En un momento determinado caen en una emboscada de orcos en una cueva y entran en la zona donde están los orcos. El Hobbit, que no me sale el nombre otra vez, pero bueno, en ese momento se pierde por las galerías de aquella cueva y en un momento determinado choca con algo en el suelo. Es un anillo. Se encuentra con un anillo. No sabe lo que es. Se lo guarda en el bolsillo. Y ahí aparece Gollum, que vive en el fondo de aquellas cuevas, en una isla que hay en medio de un lago que hay en el fondo de aquellas cuevas, y que de alguna manera pues ha perdido el anillo y está buscándolo. Se encuentra con Sam. Sam es otro hobbit. Bueno, y entonces Gollum dice, se encuentra con porque Gollum vive ¿cómo vive? Pues, a un orco pequeño que se cola por allá, lo atrapa, lo mata y vive de eso. Entonces ve y quiere de alguna manera pues matarlo para comérselo. Entonces ahí dice, bueno, vamos a jugar a las adivinanzas, a ver quién gana. Y hay unas cosas de adivinanzas, van haciendo unos por otros, y al final el Hobbit, cuyo nombre no recuerdo, no sabe qué proponer, dice, ¿qué tengo? Y en ese momento se echa la mano al bolsillo y dice, ¿qué tengo en el bolsillo? Entonces Gollum lo entiende como una adivinanza. Y dice, tal cosa, dice, no, tal cosa, tiene 3 probabilidades, 3 de acertar, y no acierta ninguna de las 3. Y cuando no la acierta, pues he ganado yo. Y dice, dime qué tienes en el bolsillo, no se lo dice. Y entonces el Gollum intenta abalanzar sobre él, y entonces huye por aquellas rendijas, y entonces se pone el anillo y queda por tanto invisible. Y al ver esto, ve que Gollum pasa a su lado y dice, bueno, yo no conozco estas cuevas, lo conozco, voy a seguirle a ver si me lleva a la salida. Y efectivamente va siguiéndolo y llega a momento a la salida, pero Gollum está ocupando la salida porque está viendo a ver por dónde pasa. Y él está detrás de él y tiene una posibilidad en este momento. Ahora lo puedo matar. Lo mato y ya me libro de él. Pero dice, sin embargo, llega un momento y dice, no, algo le dice que no lo mate.
Y entonces, ¿qué es lo que hace? Va sigilosamente y da un salto, pasa por encima de él y sale a la salida y echa a correr y así se escapa. Entonces, el anillo ahora ha sido encontrado por este hobbit, cuyo nombre no me sigue sin venirme a la mente, pero que es muy conocido. Entonces, el anillo estará guardado por este hobbit. Y ahí es donde empieza la historia del Señor de los Anillos. Porque Gandalf, que hemos dicho que está siempre investigando, averiguando por dónde va el anillo, empieza a sospechar que este anillo que tiene este hobbit no será el anillo único que hace siglos que está desaparecido y que el Señor Oscuro está intentando averiguar, intentando buscar, porque el Señor Oscuro quiere encontrar el anillo, porque si tiene el anillo en su poder, entonces ya tiene el mundo en su poder. Entonces, Gandalf sospecha y finalmente, averiguando, investigando, descubre que sí, que este anillo es el anillo único. Y entonces propone ya a este viejo hobbit, que curiosamente está superando los límites de edad para un hobbit, porque el anillo te da longevidad en la vida, le convence y dice: mira, tú ya has estado mucho tiempo, tú eres muy amigo de los elfos, vete a descansar con los elfos y deja tu herencia a tu sobrino Frodo. Pero déjale sobre todo el anillo. Dice: ponlo en un sobre, guarda en la repisa y no lo toques para nada. Entonces incluso y quiere darle el anillo a Gandalf. Y dice: no quiero ni siquiera tocarlo, porque no quiero entrar en contacto con este anillo, porque me podría también seducir, me podría dominar. No quiero saber absolutamente nada de él. Entonces dejará el anillo a Frodo, dejará toda la herencia, dejará a su sobrino Frodo. Él se marcha, desaparece y se va a vivir con los elfos. Y empieza aquí ya la historia, ya con el Señor de los Anillos. Y ahí empezaremos ya el próximo día, si Dios quiere, e iremos contando toda esta historia, todo este itinerario de la salida. Tiene que salir. Sobre todo, pues, es importante que nosotros guiemos a la audiencia para que ver qué tiene que ver con la realidad nuestra de hoy en día, ¿verdad? Hemos hecho la historia. Es bueno que entonces veamos qué relación tiene con lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que estamos viviendo hoy día es eso, que ese anillo existe y es el arma que tiene el enemigo, que es nuestro enemigo, que es el demonio, y este anillo es el miedo a la muerte. Bien, muy bien. Y por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer con este anillo? Es lo que le dirá Gandalf a Frodo: tienes que salir y este anillo tiene que ser destruido. Y la única forma de ser destruido es, y luego lo veremos, llevando al lugar donde ha sido forjado. Yo lo que veo que hoy en día hay muchas personas, Gollum se llama el Gollum, sí. Hay muchas personas que, porque usted dice y narró, que por haber poseído el anillo, entonces se volvió un esclavo del anillo, mató al amigo y todo. Veo muchas personas que, escapando del sufrimiento, escapando de la muerte, queriendo hacer uso de su libertad de una manera desenfrenada, caen en las drogas, caen en la adicción al sexo, en la pornografía, en muchísimas cosas que le mantienen todo el tiempo. Cada vez más atados, más esclavizados, más dominados. Que esa es la realidad. Pero eso es la realidad de hoy en día. Hay mucha gente que con las redes sociales tratan de escapar, que viven alienados totalmente, siempre buscando escapar de la realidad y evitando todo lo que es el sufrimiento, volviendo atrás de los capítulos que hemos tratado. O sea, eso, a nivel de reflexión, hoy en día eso es más actual que nunca. Exactamente. Es una obra que refleja, y ya hemos dicho que el protagonista de esta obra somos nosotros. No es ni Gandalf, ni es Aragorn, ni es Frodo, ni es ninguno de por el estilo. Somos nosotros, porque está reflejada nuestra historia. Porque ahí a través de un cuento, de una narración mitológica, se está hablando de la vida nuestra concreta. Porque nosotros somos aquellos que tenemos este anillo, que nos quiere dominar. Y la única forma de ser libres es destruir este anillo. ¿Y cómo? Lo veremos a través de la obra. Bien. Bueno, ya llegamos al final. Esperamos que en próximos episodios ya nos adentremos más en la historia y lleguemos a conclusiones más de orden práctico, ¿verdad?
como hemos llegado en el día de hoy. Exacto. Gracias a todos. Bueno. Bien, pues entonces, la despedida. No, la despedida que arrancó y el que... Ya despedimos. Ya nos despedimos ya. Sí, hasta la ¿Está bien? próxima. Hasta Gracias. la próxima Muy entonces. bien, pues nos vemos entonces si Dios quiere.